tal, amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, sí señor. Aquí estamos, queridos amigos, disfrutando del coleccionismo de figuras de acción, de Masters of the Universe, G.I. Joe, Classifique series 6 pulgadas, o cualquier cosa que coleccionen, Star Wars, lo que quieran. Pues nada, queridos amigos, muchísimas gracias por estar por aquí. Ahora mismo somos 11 en el en vivo directo. Muchísimas gracias. El chat está muy, vamos, muy a tope. Voy a saludar aquí a la gente. El amigo Pepe Pecas, bienvenido, muchísimas gracias. El amigo Retroplayer 23, otro grande del canal que suele venir bastante, muchísimas gracias. El amigo Oráculo Road, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. El amigo Adiel, muchísimas gracias, aquí estamos, bienvenido. El amigo Jesús Robles, otro asiduo al canal, muchísimas gracias. Sí, señor. El amigo Lobo Collector, un grande amigo del canal, como pocos, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece. El amigo Gianni el Cabrito, sí, señor, un auténtico crack. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Te felicito por el directo que hiciste ayer con el amigo Jorge de Mr. Toy Collector. Me lo estuve viendo, maravilloso, me reí bastante, disfruté, de verdad. Genial directo, del cual les recomiendo a todos que pasen por su canal y lo vean. Se agradece bastante que estés por aquí, amigo. El amigo Alberto desde Planeta Eternia, muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece. Aquí el amigo Jesús saludando a Pablo, a toda la gente. Pues sí, queridos amigos, muchísimas gracias por estar por aquí. Somos ahora mismo 12 en el live. Muchísimas gracias. Evidentemente es lo que tiene este tipo de programas directos en vivo y de verdad que a mí me emociona muchísimo, me lo paso muy bien con todos ustedes, disfrutando a tope de todas estas novedades, del salseo, del coleccionismo de figuras de acción. Evidentemente siempre Hasbro y Mattel no defraudan, siempre nos están dando todas las semanas noticias interesantes y ya no solo de estas grandes empresas, sino de muchas en general. Viene pisando con fuerza la empresa Yada Toys, del cual les animo a que estén pendientes porque todas sus figuras de acción que están saliendo ahora mismo en lo que a Street Fighter y videojuegos se refiere, son impresionantes. De hecho, ya el año que viene, como bien saben, les he comentado en algún vídeo que otro, va a salir una línea de Mega Man. Sí, señor. Yo soy muy fan de dicho personaje de videojuego, de hecho mi favorito y los espero con muchas ganas, ¿no? Y bueno, se sigue incorporando gente. Tenemos aquí al amigo Javi Freak. Muchísimas gracias por estar por aquí. Las Lunas de Eternia. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece. Ahí el amigo Gianni saludando. Sí, señor. Se agradece bastante. Buenas noches a todos. Claro que sí. Y bueno, un poco para que se hagan la idea de cómo voy a dividir este maravilloso live en vivo o directo, van a ser simplemente dos bloques o tres dependiendo del tiempo y cómo estemos de ánimo y cómo esté el ambiente, ¿no? En principio van a ser dos bloques en el cual voy a hacer un repaso. El primero va a costar de ese repaso rápido de esas novedades de G.I. Joe que nos mostró Hasbro. De hecho, hoy mismo subí un vídeo al canal en el cual me desplayé un poco ahí hablando un poco de todas las novedades. Ese va a ser el primer bloque, una cosita rápida. Y por supuesto, el bloque principal va a ser todas estas novedades que nos van a mostrar, ¿no? En ese maravilloso directo que tendremos aquí el 12 de octubre, en el cual voy a retransmitir todas estas novedades que va a mostrar los chicos de Mattel, siempre hablando del Eternia Choice. Vamos a ver por fin esas votaciones. La verdad que tenemos, vamos, las emociones a flor de piel. Si es verdad que es el 12 de octubre, todavía falta un poquito. Pero bueno, independientemente de que falte todavía tiempo, vamos, haré varios directos o vídeos en el cual hablaremos, porque evidentemente se vienen muchas incógnitas. No sabemos todavía la hora. No sé, nos falta más información del cual yo espero que las próximas semanas, antes de que llegue dicha fecha, Mattel nos ilustre, ¿no? Nos vaya soltando información. Sí, señor. Vamos a ir saludando al amigo David Raya. Muchísimas gracias por estar por aquí. El amigo Timeto Vos Esponja. Sí, señor. Un grande del canal. Megaman, cabrito. Saludos. Qué grande. El amigo Frankie saludando. Muchísimas gracias. Aquí el Gianni liando el chat. Se agradece bastante ahí el ánimo. Me perdí tu directo. Pues mira, pues, te animo a que lo veas porque el amigo Jorge de Mr. Toy Collector, vamos, aportó muchísima información buenísima. A mí me gusta mucho todo lo que aporta porque evidentemente me reflejo en él, ya que yo también nací en Venezuela y todo lo que cuenta lo viví en esa maravillosa infancia que disfruté en los años 80, ¿no?
Y eso lo ve, lo que dice el amigo Gianni, lo puedes disfrutar en diferido. Y bueno, pues lo que les iba comentando, vamos a hacer un breve repaso de todas estas novedades que tendremos en los próximos meses. Bueno, más que próximos meses, yo creo que ya de cara al año que viene, en lo que a G.I. Joe clasifica series 6 pulgadas. Evidentemente nos mostraron aquí en este maravilloso evento de Hasbro PulseCon, casi no lo digo, y evidentemente las preorden ya están a flor de piel. De hecho, yo creo que ya están prácticamente agotadas, ¿no? Lo que vendría a ser figuras del calibre del General Hawk, Booster, Reaper, Helix y Shockwave. Figuras de acción, evidentemente, de G.I. Joe Classific Series de 6 pulgadas. Y aquí tenemos unas cuantas imágenes a cada cual mejor. Evidentemente, si vieron el vídeo que subí hoy durante el día, ahora no me acuerdo, por la mañana creo que fue, estuve hablando un poco de ellas. Evidentemente, todas me han fascinado, la que menos un poco Shockwave, pero bueno, la verdad que son figuras que el que esté suscrito a Hasbro Pulse y demás, bueno, que no escatime y se haga con ellas porque son, vamos, como siempre suelo decir, otra cosa no, pero una relación calidad-precio, calidad de esculpido, solo tienen que ver esas imágenes o si son poseedores de alguna figura de acción de Classifique Series 6 pulgadas, estarán de acuerdo conmigo, por ejemplo, en la del Mayor Blood, en que las facciones de la cara es brutal. Es lo que siempre he dicho, ¿no? La experiencia adquirida que ha obtenido Hasbro a la hora de confeccionar figuras de acción en lo que a las otras franquicias se refiere, estamos hablando de Marvel Legends, estamos hablando de Star Wars, Black Series 6 pulgadas, toda esa tecnología, experiencia la ha plasmado en G.I. Joe Classific Series y ahí está el resultado. O sea, bajo mi punto de vista, dentro de su escala de género, son las mejores, indiscutiblemente, por su relación calidad-precio, por su relación detalles, por su relación puntos de articulación, por cantidad de accesorios. Lo único que a lo mejor tiene de forma negativa, independientemente que a mí no me guste el tema de la venta online, que para mí eso es un palo negativo brutal, es el tema del empaquetado de las cajas, que bueno, que a mí no me termina de convencer. Pero bueno, eso es título personal. Y aquí podemos ver, pues evidentemente al amigo Boozer, sin lugar a dudas, un personaje muy querido. Recordemos que los Dreadnought aparecieron mucho en la serie de Sunbound de los años 80 y por supuesto no podía faltar en esta colección. De hecho, son las figuras que más quieren los coleccionistas, las que más venden. De hecho, me sorprende que todavía no tengamos a Puerco, a Jabato, no tengamos a Sandar, a Thrasher. Todavía faltan, son, vamos, montones el equipo de los Dreadnought, ¿no? Con lo cual yo creo que el año que viene, si Hasbro es lista, los irá sacando porque son figuras que se venden como churros. Dicho esto, como dato, decir que ahora mismo hay más de 130 figuras, si mal no recuerdo. 130 figuras de G.I. Joe Classific Series 6 pulgadas. Evidentemente contando vehículos, contando repintados y demás. Es una cantidad impresionante. No sé hasta qué punto va a llegar Hasbro. Evidentemente su sistema de venta, como bien saben, le está funcionando brutalmente, o sea, es poner las figuras y vuelan, o sea, duran prácticamente minutos, con lo cual está claro que su sistema de venta online funciona espléndidamente y Hasbro no va a cambiar la tónica. Es lo que hay y nada, y a los que no estamos en Hasbro Pool, pues evidentemente nos tocará disfrutar de lo poco que tenemos, que no es poco, valga la redundancia, como es mi caso, tengo mi humilde colección de Classifique Series, más que suficiente, tengo la vintage, pero no por ello disfruto de todas estas novedades, porque para mí todo lo que sea G.I. Joe, para mí es sinónimo de alegría por todo lo que representa, ¿no? Con lo cual, animo a todo el mundo a que se haga con estas figuras. Aquí tenemos al amigo Boozer. Sí es verdad que las gafas no le queda, como dije en el vídeo, no le queda muy, muy bien, pero eso no quita para decir que es una figura espectacular. Evidentemente son gafas de quita y pon, miren todos los accesorios que trae. Sí es verdad que la facción de la cara no me termina de convencer, porque recordemos que este personaje en la serie de Zumba estaba con Reaper, con Torch, estaba con Sartán, entonces siempre tenía esa cara de loco, era el típico Dreadnought loco que siempre iba a ser gamberrada. Entonces, esa cara, sí es verdad que tiene una cara de mala leche, idónea para el personaje, pero me hubiera gustado que hubiera hecho alguna mueca o algo así típica de gamberro, ¿no? O por lo menos poner una cabeza opcional haciendo esas facciones, ¿no? Pero bueno, por lo demás, una figura de 10 que está muy, muy bien.
Aquí lo vemos, algunas imágenes más, de verdad espectacular. Vamos a ver si aparece el siguiente personaje. Y bueno, lo que yo les decía, el empaquetado de la caja, bueno, a mí en lo particular no me gusta mucho. Yo soy muy fiel al blister con la burbuja de plástico transparente donde vemos la figura que nos venden, pero bueno, es lo que hay. A mucha gente sí le gusta, a mí en lo particular no. Seguimos, la parte de atrás, vemos hace locución, pues evidentemente esos detalles maravillosos, el tatuaje haciendo referencia a que pertenece al grupo de los Dregno, espectacular. Y bueno, se hace presente el General Hawk. Sí, señor, otro peso pesado del coleccionismo de figuras de acción de G.I. Joe. Impresionante. Vamos a ir poniendo aquí los comentarios de la gente. Lo que dice el Adviel, se pueden comprar en otras tiendas de forma online. Sí, efectivamente, en Big Bang Toy Store, en muchas de ellas, sí es verdad, pero el problema está, querido amigo, en los aduanazos, que una figura de estas a lo mejor se te puede montar en $60 o 50 euros aproximadamente. Y yo en lo particular va a ser que no puedo con todo, ¿eh? Efectivamente, en Big Bang Toy Store y en la otra Eternia Earth, puede ser. Entertainment Earth, si mal no recuerdo, creo que son las iniciales, ¿no? ¿Qué dices tú? Vamos a saludar aquí al amigo de Tendal Channel, sí señor, un grande del canal, muchísimas gracias, se agradece. Vamos a saludar aquí al amigo Mario Ramírez, saludos de Costa Rica, estimado Luis, yo creo que poco a poco van a reeditar todas las vintage en 6 pulgadas. Sí, efectivamente, es lo que estuvimos hablando no hace mucho sobre el tema y se viene toda reedición. Yo espero sinceramente, tengo muchas ganas que Hasbro me saque uno de mis personajes favoritos, como bien saben, que es Recoil, y por supuesto también a Sandar, que es uno de mis personajes principales también, ¿no? Sería bonito que saquen un Flag, que dice, madre mía. Oh, oh. Ah, vale, un Flag y Colton, vale, te refieres a Almirante Flag. Sí, sí, estaría genial. Vamos a saludar aquí al amigo Frankie. Muchísimas gracias por estar por aquí, amigo, se agradece. Y seguimos para ir rapidito con G.I. Joe y poco o nada puedo decir del General Hawk. Aquí lo vemos, no entiendo el tema de las dos gafas. Tiene aquí sus pistolas, su escopeta de estas maravillosas de cartuchos. Tenemos aquí un lanzagranadas de 40 milímetros, en fin. Personaje maravilloso. Mención especial a este pequeño mechón que tiene ahí en la frente, en lo que vendría a ser en la frente del pelo, mechón de canas que hace referencia a lo que vendría a ser un soldado veterano. Genial, muchachos. De verdad que el personaje es espectacular, muy recomendable. Aquí lo vemos. Es que lo que les estaba diciendo, yo creo que bajo mi punto de vista son unas figuras, me atrevería a decir que adelantadas a su tiempo. Están muy logradas, muy bien ejecutadas, muy creadas. Es que solo tienen que ver estas imágenes. Sin lugar a dudas, lo que les estaba comentando, queridos amigos, para mí las mejores figuras a su escala con diferencia. Aquí vemos la caja, que está muy bien. Sin lugar a dudas, evidentemente, el arte es maravilloso. Eso sí hay que relucir, o sea, sacarlo a la palestra, como digo yo. Y bueno, por la parte de atrás, pues vemos todos estos detalles maravillosos, los del casco, las gafas y evidentemente lo que vendría a ser el parche que hace referencia a la facción que pertenece, como para no tenerlo claro, ¿no? Y aquí lo vemos con más imágenes, de verdad, impresionante. Bueno, y se hace presente el agente Helix, sí señor, un soplo de aire fresco a esta colección de G.I. Joe Classified Series 6 pulgadas, porque evidentemente este tipo de figuras femeninas son impresionantes. Las facciones de la cara son brutales, lo que vendría a ser el cuerpo en sí, muchos puntos de articulación. Ahí hace referencia a sus tácticas ninjas con sus dos espadas katana. En fin, un personaje que yo creo que aporta mucho. Hay mucha gente que no le gusta, pero bueno, a mí en lo particular me parece que hay que tenerla sí o sí. El tema de lo que dice el amigo Ardiel, el tema de los generales lo resuelves con la nueva figura de Eagle Force de 6 pulgadas. El problema es que salen en 2025. Efectivamente, es que volvemos a lo mismo, no le podemos dar a todo, querido amigo, y según vemos anuncios de futuras figuras, vamos, me estoy haciendo viejo esperando todas estas figuras, ¿no? Lo que dice el amigo Lobo Collector, echo de menos más vehículos como el lanzamiento regular. Hasta ahora tenemos un par de motocicletas, pero ningún vehículo grande. Bueno, ahora te viene totalmente de acuerdo contigo lo que dices tú, amigo Lobo Collector. Si es verdad que ahora te viene el Hasbro Pulse, ese maravilloso helicóptero, el Dragonfly. Pero sí es verdad, estoy de acuerdo contigo.
No obstante, por ahí se ha visto algún huevo de Pascua en el arte de algunas cajas y demás, donde se ve algún vehículo, destaca el triple T del Sargento Slaughter. En fin, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién quita que en un futuro saquen más vehículos? Conociendo Hasbro, seguro que sí. Y bueno, seguimos. Poco o nada puedo decir de la gente Helix. Realmente genial. Aquí la vemos. Impresionante lo que vendría a ser estas especies de espadas robóticas, ¿no? Que tiene una especie de accesorios ahí en los antebrazos. La verdad que no me había percatado de ello. Me acabo de dar cuenta ahora. Están brutales. Haciendo referencia también a esa estética sci-fi, ¿no? De ciencia ficción. Que recordemos que independientemente que G.I. Joe sea un comando militar, sí es verdad que tiene una contrapartida muy de ciencia ficción por aquello de que la facción Cobra hace referencia a mucha tecnología futurista, que está muy bien, la verdad que mola bastante. Y bueno, tenemos más imágenes de la gente Helix, impresionante. Muy, muy idónea para la... O sea, el contraste de colores de amarillo con el negro y el gris es espectacular. Mola muchísimo. Vamos a ver, tenemos ahí la caja, la versión final. Ahí la cara vemos el arte un poco en plan anime. Y bueno, ni más ni menos, se hace presente Reaper. Sí, señor. Sin lugar a dudas, está espectacular. Miren lo que les comentaba. Si se dan cuenta, queridos amigos, el detalle de que se quite las gafas y la cara de sinvergüenza que tiene, como buen Dreadnought que es lo que les comentaba antes de Buzzer. Debería tener una cabeza opcional en el cual, pues evidentemente, tenga unas facciones diferentes. Siempre hablando de Buzzer. Aquí el amigo Reaper es espectacular. Aquí lo vemos, brutal. Tiene los accesorios que tiene que tener, ni más ni menos. Una figura de 10 que cumple fielmente con el personaje que representa, con lo cual, muy recomendable. Hay que tenerlo sí o sí. Aquí lo vemos, usando lo que vendría a ser a ver, yo lo conozco como un ormatro, se llama, ¿no? Pero es evidentemente la típica herramienta que se utiliza para escarcelar, para sacar, lo que usan los bomberos para sacar a la gente accidentada en coches o en cosas de esas, que es un arma realmente brutal. O sea, eso tiene una fuerza para cortar metal impresionante, ¿no? Y aquí lo vemos, pues, asaltando con esa cara de malhechor, de sinvergüenza, que está espectacular, que yo creo que es lo más que resalta de la figura. Aquí los vemos con sus gafas y con su típico rifle característico, del cual yo creo que todos conocemos, ¿no? Vamos a saludar aquí al amigo Weirlock. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece que estemos aquí disfrutando en estos primeros 20 minutos de este en vivo directo. Seguimos disfrutando, haciendo aquí referencia a que se quita el cargador. O sea, es que es espectacular, ¿eh? Y aquí tenemos, pues, evidentemente la caja que está muy bonita, el arte precioso, haciendo referencia a la cara esa maravillosa de gamberro, ¿no? Que tiene los Dreadnought. La parte de atrás, siendo detalles muy interesantes como son los tatuajes, lo de las gafas que se quitan y se ponen. Maravillosa figura, sí señor, ahí lo vemos. Y bueno, se hace presente la que es para mí la figura más floja de todas estas nuevas figuras mostradas de G.I. Joe, que es ni más ni menos que Shockwave o Rompeolas, ¿no? A mí lo particular no me gusta, tiene algo que no me termina de convencer. Sí es verdad que la versión vintage para mí es una de mis favoritas, del cual dije en repetidas ocasiones en el vídeo que subí hoy. De verdad, personaje que yo creo que, no sé, no me la veo, no sé, muy flaca, tiene algo, no sé, no me termina de convencer. El tema de la gorra encima del pasamontaña no me agrada mucho. Sí es verdad que la versión vintage sí le quedaba bien, quedaba como más homogénea, ¿no? Pero no sé, me atrevería a decir que es la figura más floja de todas las mostradas hasta el momento en este Hasbro Pulse Home. Independientemente es gusto personal, es opinión personal, evidentemente para mucha gente será una figura top. Es de agradecer que venga con dos Uzi, viene también con ese escudo, evidentemente haciendo referencia a su posición en el campo de batalla o lo que vendría a ser en el combate urbano, que prácticamente recordemos que el rol de Shockwave o rompeolas es de una unidad especializada de intervención para contener manifestaciones o, o manifestaciones o aglomeraciones de gente de ese tipo, ¿no?
Entonces yo lo veo un poco como el antagonista por excelencia de Hailey B, pero víbora de callejón, ¿no? Aquí lo vemos, y es verdad que no sé si estarán de acuerdo conmigo en que la gorra no le termina de quedar bien. No sé, igual son cosas mías. Me gustaría que me dejaran los comentarios aquí en el cajón del chat, en el cual los voy poniendo aquí y bueno, aportemos todos nuestras opiniones, ¿no? ¿No sacarán a Thor junto a Reaper y Booster para hacer el trío la la la? Sí, yo creo que sí, porque es que son los típicos tres personajes que iban siempre, ¿no? Juntos. Si es verdad que Torch, si mal no recuerdo, se incorporó mucho más adelante, ¿no? En lo que vendría a ser el equipo de los Dreadnought. De hecho, había un capítulo en el que salía él, Thrasher y alguno más haciendo pruebas para formar parte del equipo de Sartán. Corregirme si me equivoco, pero creo que era así, ¿no? Vamos a saludar aquí al amigo Joseph. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Y bueno, seguimos para no liarnos, que tenemos bastantes cositas que comentar. Aquí tenemos, pues evidentemente, bastantes accesorios, una figura que está muy bien, pero vuelvo y les repito, no me termina de convencer. Aquí vemos las imágenes con el tonfa policial. Sí, señor. Ahí está. Al fondo creo que es Shadow Tracker, ¿no? Si no me equivoco. Y seguimos. Y bueno, aquí tenemos la caja que está muy bien, el arte es precioso y por supuesto poco más que añadir de estas figuras en cuestión de G.I. Joe Classific Series. Están muy bien, con lo cual les animo a todos los coleccionistas que tengan Hasbro Pool y demás o que se les haya escapado porque se acabó el stock. La verdad que no sé cómo quedó el tema, pero me consta que prácticamente casi todas se vendieron. Sí es verdad que hoy me parece haber leído en algún grupo de WhatsApp de G.I. Joe que decían que todavía había stock en la página de Hasbro, siempre hablando de Shockwave, ¿no? Evidentemente, yo creo que muchos coleccionistas tuvieron la misma impresión que yo. Es una figura que de todas, yo creo que era la más mediocre, ¿no? A lo que dice el amigo RetroPlayer23. ¿Qué figuras de G.I. Joe serie están espectaculares? Sí, sí, es que están todas geniales. Vuelvo y repito, yo sería de las que compraría todas, evidentemente si la encontrara en la tienda de mi zona, pero no es así. Evidentemente los chicos de Hasbro han optado por el tema de la compra, de la venta online, y es lo que hay, ¿no? Hasbro se la comió con estas figuras, totalmente de acuerdo, querido amigo. A cada cual mejor, más los próximos lanzamientos que tendremos de cara al año que viene. Personajes del calibre de Tecnoviper, o sea, o Metalhead. ¡Buah! Figurones brutales que se van a vender en cuestión de segundos. Pues bueno, dicho esto, queridos amigos, hemos terminado el bloque resumen de G.I. Joe y vamos a pasar a especular, a darle al coco. Vamos a hablar largo y tendido, o en la medida de lo posible, de lo que nos puede venir en lo que en lo que a Masters of the Universe Origin se refiere. Yo quiero creer que los chicos de Mattel, antes del 12 de octubre, nos dirán algo, ¿no? Nos van a decir, nos van a dar más información sobre el tema, o por lo menos eso es lo que yo espero, ¿no? En todo caso, me gustaría que me dejaran la opinión de ustedes, qué piensan. Eh, ¿Ven coherente que hayan esperado tanto? Estamos hablando que de aquí al 12 de octubre todavía falta pues bastante, ¿no? Más de 15 días, ¿no? Y entonces pues yo creo que es un poco para crear más hype, ¿no? Y de hecho lo están consiguiendo porque no cabe duda que todos estamos emocionados con lo que vendría a ser el resultado de esas votaciones, ¿no? En fin, de verdad muy emocionado. Ahora les comentaré un par de cosillas que me he ido enterando y demás así. Siempre hablando de lo que vendría a ser la distribución de Mattel. Tengo que decirles, queridos amigos, que hoy mismo he sacado un poquito de tiempo y he podido hacer, a ver si aquí lo puedo poner. A ver, no, aquí. Vale, ok. Ahí está. Hoy he podido sacar un poquito de tiempo libre para hacer lo que vendría a ser el video unboxing. Voy a hacer un doble unboxing, un vídeo en el cual hablo de este personaje maravilloso y vamos, y expongo mis puntos de vista, ¿no? También voy a hablar de lo que vendría a ser esta figura, de lo que vendría a ser
el Snake Man Soldier Infiltrator. Está espectacular, una figura que de verdad les digo que se hagan con ella. Tiene un poder para customizar, vamos, yo lo estoy viendo y estoy alucinando en colores porque era una figura que no me pensaba hacer con ella, ¿no? Y me ha sorprendido para bien esta mañana cuando estaba haciendo el video unboxing para todos ustedes, del cual les digo que en los próximos días, yo creo que con un martes o miércoles lo subiré al canal un poco pues para crear contenido y compartirlo con ustedes. Poco a poco voy subiendo todos los videos unboxing. Si es verdad que me falta el de Snake Face y el del Talon Fighter con el Point Red, pero estoy en ello. De verdad que hoy saqué un ratito y me apetecía muchísimo sacar estas figuras. Impresionante, yo se las recomiendo encarecidamente. O sea, tiene un poder de customización brutal. Háganse con ella. Y bueno, y el amigo Duncan, Manatams, el Bigotes, la versión esta de Masters of the Universe 2000X, cazador de los hombres serpientes, de verdad, me parece genial. Una figura muy recomendable que de verdad me parece increíble. Y bueno, haciendo referencia un poco a estos personajes, quiero decirles que, bueno, se está cumpliendo lo que vendría a ser el tema de la mala distribución por parte de Mattel, siempre hablando de lo que vendría a ser esta última wave. A nivel europeo, a nivel nacional aquí en España y a nivel mundial, muchos amigos latinoamericanos, del cual formo parte de varios grupos, desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos ellos, que muchos de ellos están aquí. Decirles que efectivamente aquí en Europa, por ejemplo, me consta que no está llegando ni Speaker ni Squeezer, dos personajes evidentemente muy queridos por los coleccionistas de Masters of the Universe Origin, yo entre ellos, de hecho los estaba esperando como agua de mayo. Sí es verdad que estoy muy contento con esta adquisición, con estas figuras, pero esperaba esas dos figuras. En fin, en todo caso, háganse la idea que son personajes que va a costar mucho, no sé qué es lo que ha pasado con esta figura. No sé si culpa de las fábricas de Vietnam o China, no sé, porque ahora mismo Mattel ha cambiado en los últimos meses y en el último año ha cambiado de fábrica y se han trasladado, entonces no sé si es culpa de eso. En todo caso, y en resumidas cuentas, las tiendas no están recibiendo el stock que han pedido a las distribuidoras, con lo cual esto ha sido un caos. Está claro que Mattel está orientando, como ya hemos hablado en varias ocasiones, en varios directos o en vídeo, ya está orientando, está dando ya los últimos coletazos. Lo último que se espera en tienda física es el 2-pack de los Skeleton Warrior, estos personajes que les acabo de comentar, la montaña serpiente y poco más. Yo creo que ya va a finiquitar Mattel en la distribución en tienda física, por la parte que me afecta, me rompe vivo, y se va a centrar, como bien saben, de cara al año que viene, 2024, a terminar Origin a través de Matic Creation. Sí es verdad que nos han dicho que nos van a lanzar otra línea de cartoon, pero sinceramente yo no sé, no espero nada bueno de esa línea. O sea, en lo que a distribución se refiere, es empezar de nuevo. Bueno, en fin, hemos hablado ya bastante sobre el tema, estamos todos muy quemados en ese sentido. Palote negativo para Mattel en ese sentido, con lo cual nos toca resignarnos y esperar a ver qué sale de todo esto, ¿no? En todo caso, lo que dice aquí el amigo Cristian, bienvenidos. Vamos a, espérate, no, es que ahora me acaba de entrar todos los chats, todas las preguntas. El, a ver, lo que dice aquí el amigo Retro, Mattel lo hace para ponernos los nervios de punta. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Un saludo al amigo Cristian, gracias por estar por aquí. Saludos, amigo Luis. Muchos están vendiendo su colección Origin debido al pésimo trato de Mattel con prácticamente cancelar la línea Origin enviando a Mattel Creation. Totalmente de acuerdo, es lo que hemos hablado en varias ocasiones. De hecho, grandes amigos coleccionistas me están diciendo que a través de las diferentes aplicaciones de smartphone, celular o móvil, se están viendo muchos lotes. De hecho, no hace mucho el amigo Raúl El Pelón se compró un lote de Masterverse realmente brutal, tirado de precio. De hecho, el amigo Jorge, Mr. Toy Collector, en el directo que tuvo con el amigo Gianni El Cabrito, lo dijo anoche, ¿no? Que se hizo con un lote brutal de Masters of the Universe Origin, ¿no? Por un precio ridículo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente está quemada, lo hemos hablado miles de veces, la gente está muy quemada con Mattel por la puñalada trapera que le han dado con la cancelación de las últimas webs de Origin en tienda física y centrarse solo en la venta
online, ¿no? Pero claro, nos quiere callar la boca con la supuesta línea esa maravillosa Cartoon que van a lanzar el año que viene a partir de marzo, si mal no recuerdo. En fin, les mentiría si les dijera que no compraría ninguna figura de esas. De hecho, ya se los he comentado. Seguramente pilla alguna que otra, sobre todo Trap Jam, que me pareció la mejor de todas. Pero sí es verdad que tiene que mejorar mucho, por ejemplo, tiene que mejorar, por ejemplo, lo que ofreció en su día Super 7 con la línea Neo Vintage, ¿no? Del cual tengo todas las que me gustan ahí. Tienen que mejorar mucho para que la gente entre otra vez al trapo, a empezar otra vez a coleccionar, otra vez la línea de Masters of the Universe, en fin. No sé, la gente está muy quemada en ese sentido, ¿no? En lo positivo de Hasbro, su producto tiene opciones para conseguir sus productos en tiendas especializadas, online, sin limitarse a un solo sitio. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Ahí está la opción para hacernos con esas figuras de G.I. Joe Classified Series. Lo que dice el amigo Yanni es hermoso, sí señor. Tenemos aquí el Attack Track. Las lunas eternas, dice, ya están en su tienda de confianza esta web. Sí, señor, efectivamente. Son maravillosas esas figuras, efectivamente. Yo, mire, de verdad, muy sorprendido, ¿eh? Muy sorprendido con estas figuras. De verdad, me gusta mucho el detalle amarillo del casco. Le da ese toque Filmation que tanto mola. De verdad, impresionante. A mí me encanta. Aunque sean repaint, se ven bien, totalmente. Vamos a saludar aquí al amigo Rosta321 desde Argentina. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar por aquí. Amigo Frankie, ¿nos enseñan algo el día 12? Yo creo que sí. Hombre, yo, amigo Frankie, tengo muchas esperanzas. Tengo el hype por las nubes por ese día. Encima aquí en España es festivo, con lo cual espero no tener ningún tipo de problema para poder hacer la retransmisión. Ya en los próximos días haré incluso el enlace para tenerlo preparado aquí en el canal de YouTube para que todos ustedes le den al botón de recordatorio para que no se salte. De todas maneras, todo el mundo tiene esa fecha señalada a fuego en el calendario, ¿no? Vamos a ver lo que dice aquí el amigo La Luna Eternia. Por cierto, he disfrutado de la montaña serpiente como un niño pequeño. Evidentemente me alegra muchísimo saber que a grandes amigos coleccionistas a nivel nacional, internacional, Europa y demás, ya les está llegando la montaña serpiente. A mí en lo particular yo creo que me va a llegar, yo creo que para la primera semana de octubre ya la tendré aquí, con lo cual disfrutaré a tope, por supuesto, compartiendo con todos ustedes porque haré un video unboxing, es que no es para menos. Estamos de enhorabuena porque yo tenía mis dudas de que no fuera a llegar a tiendas especializadas, pero sí, sí va a llegar. Sí, señor, vamos, esa montaña serpiente. Yo los conseguí en Big Bang Toy Store y ya recibí a Lady Thither y esperando a recibir a la Snake Mountain. Enhorabuena, querido amigo. El caso es no quedarse con esas maravillosas piezas que de verdad valen mucho la pena. La luna eterna dice, la montaña serpiente es espectacular, ninguna queja al respecto sobre ella. Sí, señor, pues mira, fíjate por dónde, que hoy un gran amigo coleccionista, desde aquí te mando un fuerte abrazo, amigo Rubén, que estás en Madrid, él ya tiene su montaña serpiente, de hecho la estuvo abriendo, me estuvo pasando fotos, estuvimos hablando, incluso hasta tal punto que nos tuvimos que llamar por teléfono, pues para hablar, ¿no? Sobre él. Y la verdad que me estuvo comentando muchos datos positivos sobre dicho playset, de verdad muy emocionado, muchas ganas de tener dicho playset. Me ha dicho muchas cosas positivas y es verdad que me dio un dato que yo no lo sabía. Yo pensé que iba a traer la red, pero no. Efectivamente, dentro de mis ilusiones ópticas, yo pensaba y daba por hecho que iban a traer la red como la versión vintage, pero nada más lejos de la realidad. Evidentemente lo han sustituido por la mazmorra, que como bien saben, tiene dos opciones para ponerla. Y nada, ese fue un detalle negativo que me quedó así un poco marcado, pero por lo demás el amigo Rubén me ha dicho que la montaña serpiente está brutal, que me va a encantar y bueno, con muchas ganas ya de tener dicho playset, ¿no? A ver lo que dice el amigo Oráculo Road. Saludos, ya acá a cabalidad, un saludo Luis y ya dejando mi like, muchísimas gracias. Aprovecho para decir que somos 24 en el en vivo directo, muchísimas gracias. Recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas para intentar en la medida de lo posible romper esos algoritmos de YouTube para que posicione un poquito más el directo y seamos más la familia que somos aquí en el búnker de Recoil. Mira lo que dice el amigo Gianni. No, mira lo que está ese vehículo. Está como para recomprarlo.
Es que es precioso el Attack Track. A mí me encanta, ojalá salga, pero me da en la nariz que va a ser que no, ¿eh? Tiene muchas más posibilidades la Tower of Doom, aquí de la Horda, y la mazmorra de Lady Thither, ¿no? Con lo cual, vamos a ver. Muchas ganas ya de que llegue el 12 de octubre para ver todo, para ver por fin por dónde va a salir todo esto, ¿no? Lo que dice el amigo Lobo Collector, acá en Chile, Yerko ha trabajado en modelos increíbles del Attack Track. Un grande el amigo Yerko, un fuerte abrazo para él. Sería genial que Mattel tomara en cuenta ese trabajo, totalmente de acuerdo. Yanni, Montaña Serpiente 2023 igual a Barraquito. Para el amigo Yanni, sí es verdad. Sí es verdad que hicimos una apuesta en el último directo en el cual el amigo Yanni vino como invitado aquí al canal. Y es verdad que estuvimos hablando, ¿no? Estuvimos hablando sobre el tema. Yo pensaba que iba a salir el año pasado, pero no, salió en 2023. A saludar aquí a la amiga Austancia. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Hasta el momento, ¿qué empresa le ha ido mejor este año? Hasbro, Mattel. Muy buena pregunta. Pues no sé qué decirte. Yo creo que a nivel económico, yo creo que Mattel ha tenido mejores ingresos por aquello de la película de Barbie, que se ha cotizado muchísimo más en alza en la bolsa, ¿no? En la bolsa mercantil. En ese sentido, yo creo que Hasbro debería tomar reflejo, ¿no? O sea, como decimos aquí, tomar recorte, ¿no? De la empresa competidora como es Mattel y hacer alguna película en condiciones de G.I. Joe. Si es verdad que va a ser algún videojuego que hay por ahí pendiente, pero bueno, yo creo que Mattel ni se esperaba el éxito de la película de Barbie, ¿no? De ahí a que ahora se estén vendiendo como churros y bueno, vamos a ver si por ahí les da por fin por hacer una película de Master of the Universe. El Attack Trap puede dar de baja a tu band de... Totalmente de acuerdo, sí señor, lo que dice aquí el amigo Timeto. Mattel debería ser una progresivamente, debería ser progresivamente los PlayStation y los vehículos para que así todos podamos comprarlo poco a poco. Efectivamente, yo quiero creer que va a ser así. O sea, los que hayan salido vencedores en esa votación, pues bueno, que los saquen poco a poco para que a todo el mundo le dé chance de hacerse con ellos, ¿no? Vamos a lo que dice el amigo David. El problema de estos proyectos del Eternia Choice es que Mattel nos pedirá el oro y el moro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, de ahí a que lo que había comentado anteriormente, ¿no? Que dejen un poquito de margen de tiempo para que todos tengan tiempo de ahorrar y hacerse con esas maravillas de playset, ¿no? Vamos a poner por aquí. Oye, pero qué contento estoy con el amigo Manatams, aquí versión cazador de hombres serpientes, de verdad, ¿eh? Una figura que recomiendo encarecidamente. Es más, estoy pensando, queridos amigos, coger el peto, el peto aquí del amigo Manatams, para hacer ese maravilloso capstone o custom de lo que vendría a ser ese subgrupo maravilloso de Fuerza T de los chicos de Top Toys, del cual saben que estoy trabajando en ellos poco a poco. De hecho, aquí tengo todavía dos figuras ahí pendientes. Aquí tengo aquí un Merman y tengo aquí a un hombre bestia para hacer a Pantano de la línea maravillosa de Fuerza T. En fin, vamos a ver, igual le cojo el peto prestado al amigo Duncan. En fin, aquí tengo también otro custom del cual estoy trabajando en él. De momento le he repintado la armadura a este maravilloso Snake Armor Skeletor. Que dicho sea, me han dicho mis fuentes fiables, ahora que acabo de coger a este Skeletor, me han dicho mis fuentes que por lo visto aquí en Europa no va a llegar la versión de Skeletor de la Horda, ¿no? O Aprendiz de Horda, de la línea Masterverse, del cual vimos, no, perdón, ese no, la versión del Skeletor New Eternia, no, el New Eternia no, joder, casi no lo digo. La versión de Skeletor que vimos hace poco ahora en el San Diego Comic Con, en la que vemos al Skeletor con el virus de la placa madre, ¿no? De lo que vendría a ser la versión de Revolución. Por lo visto no va a llegar a Europa. Palote negativo más, suma y sigue Mattel, que casi no digo el personaje. En todo caso, es una pena porque es una versión de Skeletor que había cautivado a mucha gente y me lo han confirmado que por lo visto no va a llegar aquí a Europa. Es lo que hay. Seguimos aquí, las lunas de Eternia, dice, ya que han agrandado el fanatismo ejército de los hombres serpientes,
Me encantaría que sacaran la guardia de Lady Cipher para sumarlo al Castillo Grayskull y a la Snake Mountain. Hazte a la idea que eso va a ser así, querido amigo. Está claro que una de las opciones que tiene este personaje es eso, para customizar y hacerte tus tropas y demás, pero yo creo que sí van a salir. Yo creo que sí, conociendo a Mattel, seguramente más teniendo en cuenta que ha recalcado su venta de Moto Origin a través de Matic Creation de cara al 2024, hasta la idea que seguro que sí, porque tienen que tener stock, ideas para ir ganándose al comprador y al fan de Masters of the Universe, ¿no? A esa van hay que darle mucha pelea para dar de baja a mi van de 12 pavos, Timeto. Ahí te está respondiendo, sí señor. Un grande, la verdad que la aventura que cuenta el amigo Yanni con lo de hacerse con esa Tortugan es impresionante. Les recomiendo que vean el vídeo. Seguimos con la cháchara. Lo que dice el amigo Lunas de Ternia. Creo que lo del Attack Track es para que Mattel vea el interés por el fandom y lo saquen en la línea Cartoon, ¿no crees? Yo creo que sí. Independientemente de que dentro de lo que vendrá a ser el sondeo de las votaciones van a elegir dos, pero va a quedar claro la información que ha adquirido Mattel de cara, ¿no? Eso es una estrategia de marketing pura y dura de cara a lo que vendrá a ser la línea Cartoon. Como bien has dicho, no descartes para nada que para el 2024, oye, pues mira, un dato positivo es que si me lo sacas y me lo traes a una tienda física, por supuesto que me lo voy a comprar. O sea, eso está clarísimo. Más teniendo en cuenta que tengo los Neo Vintage de Super 7 que serían totalmente compatibles y quedaría de pelos con la línea Cartoon, ¿no? O sea que vamos a ver si tenemos ese lado positivo en ese sentido. Están preciosas esas figuras, amigo Luis, disfrútalas al máximo. Muchísimas gracias. De hecho, hoy estoy con ellas a tope, jugando a tope. Hice el video unboxing, trasteé con ellas, en fin. En los próximos días subiré el vídeo. Para todos los presentes, yo ya tenemos el poder. Sí, señor. Voy a saludar aquí al amigo Johnny Bellman. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Lo que dice el amigo Las Lunas de Eternia. Buena colección la del Gianni el Cabrito. Es un grande, es un sinvergüenza, ¿eh? El Gianni, ahí donde lo ven. Es un grande, la verdad que muchas ganas de verlo. Recuerden, este noviembre, ahora no me acuerdo la fecha, pero a finales de noviembre tendremos ese evento maravilloso en Madrid, en Móstoles, de nombre Figurama 4.0. Y yo, en la medida de lo posible, haré todo lo humanamente posible para pegarme el salto a Madrid ese fin de semana, porque de verdad lo pasé muy bien el año pasado, en abril de este año. Y yo creo que es de, vamos, es digno repetir porque me supo a poco. Ahí estaremos, con lo cual toda la gente que esté en el resto del país no tienen excusa. Si yo me pego el salto a Madrid, desde las Islas Canarias a Madrid, yo creo que del resto del país no tienen excusa para acercarse a Madrid, pasar por dicho evento que es espectacular. Nos podremos conocer, hablaremos, tomaremos barraquitos, intercambiaremos impresiones, figuras, cháchara de la buena, o sea, rodeado de un ambiente brutal, gente genial, montón de tiendas, o sea, yo recomiendo ese evento que a fin de cuentas me atrevería a decir que se está quedando corto en el sitio donde se está celebrando y poco a poco se está consolidando como uno de los mejores eventos a nivel nacional, siempre hablando de España, ¿no? O sea, Figurama totalmente recomendable. Recuerden, a finales de noviembre, Figurama 4.0, ahí estaremos. Y bueno, pues eso es lo que hay, queridos amigos. Uf, qué maravilla de Playset, de verdad. Es que suspiro. Estaría genial que lo sacaran, que lo tuviéramos. Es digno más que nada porque refleja, es un fiel reflejo de ese maravilloso Playset que muchos de nosotros no lo pudimos tener de pequeños, ¿no? Con lo cual, hablar de la Friendzone es hablar de un playset maravilloso. Además, es digno de que salga porque la Horda, o sea, ya tenemos la montaña serpiente, tenemos el castillo Grayskull. Yo creo que es digno, es de recibo que la facción de la Horda tenga su guarida, ¿no? Entonces que, vamos, yo espero también que salga este mega playset, ¿eh? Vamos a saludar aquí al amigo Raigo87. Muchísimas gracias. Saludos desde Uruguay. Qué grande, tío. Qué maravilloso país Uruguay. Tengo grandes amigos ahí viviendo, ¿no? Saludos de Uruguay. Me encantó tu video hablando de los nuevos G.I. Joe. Muchísimas gracias por el apoyo. Se agradece bastante.
Esto me motiva más si cabe para seguir creando contenido para todos ustedes, para el canal, para disfrutar, porque a fin de cuentas, la razón de ser de que estemos todos ahí es la pasión por el coleccionismo de todas estas figuras de acción. Muchísimas gracias por el apoyo. Grande Uruguay, sí señor, de donde es el gran bananero, sí señor, Sape, loquita. Me encanta. Madre mía, qué grande el bananero. De hecho, tengo por ahí un vídeo del cual me manda un saludo el amigo el bananero a través de un amigo que se puso en contacto con él. Un día de esto lo subiré aquí al canal para echarnos una risa. Todo lo anunciado en Eternia Choice está genial y que lo anuncien con fecha para el crowdfunding. Sí, yo creo que de los dos que ganen la votación, yo estoy por seguro que como teniendo en cuenta que el año que viene van a empezar a enviar el playset de Eternia, recordemos el Eternia Origin, lo van a empezar a enviar en marzo, si mal no recuerdo. Va a coincidir con la salida de la línea Cartoon, más o menos, marzo, abril. Y bueno, pues yo creo que un poco va a ser el crowdfunding de cara a finales del año que viene. Sería uno de los seleccionados y a lo mejor para el 2025 el siguiente playset. ¿Qué quiero decir con esto, queridos amigos? Que independientemente de que Mattel lo esté haciendo mal o bien en lo que a distribución se refiere, lo que es del César al César. O sea, está alargando la vida de Master of the Universe en el tiempo muchísimo. O sea, hace 5 años atrás, si a mí me dicen que hoy por hoy iba a disfrutar de Master of the Universe Origin, tienda física, en estos últimos 3 años, no me lo hubiera creído. Con lo cual también es de recibo decir las cosas buenas de Mattel. Hay que decir lo bueno y lo malo. Ya dije lo malo y con todo lo dicho, yo estoy muy dolido con el tema de que nos deje colgado con la línea Origin. Yo tenía muchas esperanzas de ver la parte que falta para poder formar lo que vendría a ser ese maravilloso vehículo de nombre Battle Run. Al final me dejó colgado. Tenía esperanzas de ver a esos gigantes, Megator, Titus, el de 4 brazos que se llamaba Procrustus, si mal no recuerdo. O sea, los dejé escapar dentro de lo que vendría a ser la línea Classic y tenía esperanza de que me lo sacara Mattel en Origin, pues nada, tampoco, ni Granamir. En fin, este último teniendo en cuenta que es de la línea Filmation, pues a lo mejor lo sacan en la línea Cartoon, en fin, no sé. Yo personalmente, sí es verdad que veo siempre el lado negativo, pero también hay que ver el lado positivo. Y el lado positivo es eso, me quedo con el consuelo de que prácticamente, por no decir toda mi colección de Master of the Universe Origin y lo poco que tengo de Masterverse, lo he comprado en tienda física, o sea, y para mí, genial. Sí es verdad que ha habido mala distribución, sí es verdad que muchas veces, incluso aquí en Europa, aquí mismo en España, en ciertas regiones ha llegado antes una figura que en otros lados, pero bueno, es lo que tiene la logística, es muy complicado. Yo trabajo en el tema ese de temas logísticos y es muy complicado, ¿eh? Por eso, por una parte, entre comillas, no defiendo a Mattel, pero sí comprendo muchas veces lo que es el tema logístico, ¿no? En fin, ¿qué es lo que suelo decir yo? Disfrutemos de lo que tenemos, que no es poco, queridos amigos. Organícense, el consejo que les suelo dar a la gente es por lo menos que se planteen el fin de semana, un sábado, un domingo. Vayan a su habitación, a su búnker, disfruten, abran una figura, porque muchas veces nos obsesionamos con el efecto FOMO de me quedo sin la figura, la compro y la almaceno, pero después pasan los días, la semana y no disfruto de ellas. No, queridos amigos, organícense y acostúmbrense a que la gran mayoría de los fines de semana cojan unas figuras, si tienen niños, niñas, si tienen sobrinos, primos, lo que sea, queden con ellos, disfruten con ellos, abran una figura, le den una ale, jueguen con ellos, que de eso se trata también tener todo esto, no todo es almacenar y acumular, ¿no? Y ese es el consejo que les da el tío Recoil en este maravilloso en vivo que estoy disfrutando a tope con todos ustedes. Y bueno, seguimos aquí. Se hace presente el tanque de la horda. Madre mía, qué pedazo de armatoste, macho. Brutal. Seguimos con los comentarios. Que dice aquí el amigo Raiko. Para dejar mi like y me voy a estar más seguido por tu canal. Me gusta mucho la posición que le pones, la pasión que le pones y eso contagia. Abrazos grandes. Nada, abrazos para ti en la lejanía. Muchísimas gracias, querido amigo, por el apoyo. Como te dije anteriormente, yo disfruto muchísimo. Es que si no, no estaría aquí. Está claro que ninguno de nosotros estaríamos aquí disfrutando de este pequeño rinconcito que a través
gracias a la tecnología de lo que es hoy en día la computación, la informática, el internet, gracias a eso estamos hoy aquí, gentes de todos puntos cardinales del globo, de este maravilloso planeta llamado Tierra, que gracias a eso estamos aquí disfrutando de verdad la pasión que nos une, el coleccionismo y por supuesto el motor que nos motiva, que es la nostalgia de haber vivido esa época maravillosa en los años 80, 90, o sea, está claro que nacimos en la época que teníamos que nacer, la mejor, eso no cabe duda. Muchas gracias por el apoyo. Por cierto, Squeeze y Speaker no lo he podido adquirir y no ha llegado todavía. Sí, querido amigo, es lo que había comentado anteriormente. Háganse la idea que estas dos figuras, no sé qué pasa, se van a retrasar, pero está claro que no se encuentran en ningún lado del mundo. Sí es verdad que en Europa no, perdón, en Estados Unidos sí es verdad que algún coleccionista que otro la ha adquirido, pero han llegado a cuentagotas. Aquí en Europa, lo que les había comentado, las tiendas especializadas han hecho pedidos y les han mandado las figuras estas que les he comentado. De estas sí les han mandado bastante stock, pero de Squeeze y de Speaker, nada de nada. Con lo cual es lo que nos toca, macho. Si Mattel terminara la línea Origin, que faltaban 10 o 15 figuras vintage, vamos, sí, totalmente de acuerdo, querido amigo. Tenían que haber salido, o sea, en fin, podían haber hecho conforme lanzaron casi al mismo tiempo la línea Masterverse, New Eternia, Revelation y Origin. ¿Qué más da? Podían haber lanzado también Cartoon y ir terminando con Origin. O sea, según terminas con una, empiezas con la otra y siempre se va regenerando, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Nada, muchísimas gracias a ti, querido amigo Lobo Collector. De eso se trata, amigo. Es que si no, entonces ¿para qué vivimos? Hay que disfrutar un poquito. Los Play 6 y los vehículos vintage que faltaban que salieran en el Origin, totalmente. O sea, hay muchos vehículos, por ejemplo, yo puedo llegar a comprender que vehículos complicados a nivel tecnológico por el tema electrónico que trae, estamos hablando ni más ni menos, por ejemplo, del Dragon Walker. Si es verdad que a lo mejor encarece el producto y a lo mejor no es factible sacarlo, oye, me parece maravilloso, pero hay vehículos de todo tipo que podrían sacar, o sea, el universo de Master of the Universe es inmenso. Incluso podrían lanzarse a sacar esos vehículos prototipos que no salieron en su momento. El brontosaurio gigante ese que no salió. Hay otro vehículo por ahí también que está muy chulo, que no me acuerdo cómo se llama. De hecho, lo estuvimos hablando no hace mucho en el grupo de WhatsApp del Oráculo Road. En fin, será por vehículos. Ya si te metes en la serie Filmation, pues alucinas en colores con la cantidad de opciones que podría sacar Mattel, ¿no? Saludar aquí al amigo He-Man. Muchísimas gracias por estar por aquí. El amigo Pirrimori, muchas gracias, se agradece bastante el apoyo. A ver, lo que dice el amigo He-Man. Una pregunta, Luis, ¿tú tienes a la hechicera de Revelation? ¿Te refieres a Sorceress? Si es a Sorceress, ya te digo yo que no. La que tengo es Shadow Weaver, que está espectacular. Y la que tengo, pues, la tengo por ahí. Es que tengo el castillo Grayskull por ahí detrás. Sí, la tengo, lo que debe ser la hechicera Sorceress versión Origin y Filmation la tengo en Origin. Tengo la blanca que viene en el castillo, pero la de Masterverse de momento no. Luis, ¿tienes tú la hechicera de Revelation? No, no, pues ya te estoy diciendo que no, amigo. Lo que dice aquí el amigo Adiel. Mattel no tiene interés en este momento con los vehículos, efectivamente, y a los hechos me remito. Si nos damos cuenta, en la línea Masterverse solo sacó al Battle Cat, o sea, algo de locos. O sea, yo como mínimo esperaba que sacara también a Panther, por aquello de que los dos personajes principales tuvieran su montura, ¿no? Pero no sé qué pasó. Se ve que no se vendió muy bien. El caso que yo, por ejemplo, no me hice con el Battle Cat porque tengo la versión de Master of the Universe Classic del Battle Cat y el Battle Lion del King Grayskull y para mí era suficiente, pero sí es verdad que, por ejemplo, del Battle Cat Origin he comprado un par de ellos para customizar y demás, pero no sé, si es verdad que faltan muchos vehículos. Yo sí, una súper sorpresa ayer. Enhorabuena, querido amigo. ¿Dónde lo pillaste? ¿En alguna tienda ahí en Las Palmas o qué? Enrique Meléndez García, buenas noches a todos. Buenas noches a ti, amigo. Gracias por venir. Se agradece el apoyo. Ahora mismo somos 30 en el directo en vivo. Muchísimas gracias. Recuerden darle like al en vivo. Muchísimas gracias. Compartir y sigamos disfrutando de las colecciones. Sí, señor. El amigo Ardiel dice, el problema del espacio es la clave para la situación. Igual
Pasa con los Yoes. Sí, señor, efectivamente. Mucha gente también no se lanzó a la piscina a coleccionar Masters of the Universe Origin, ni Masterverse, ni New Eternia, ni G.I. Joe Classific Series 6 pulgadas. Incluso Star Wars Black Series 6 pulgadas, más que nada precisamente por el tamaño y la falta de espacio. Mucha gente ha optado por las típicas 3 cuartos pintadas de 4 pulgadas como mucho. Y eso es lo que hay. Muchas veces el factor espacio influye. De hecho, a todos nos afecta el tema del espacio a la hora de coleccionar. Dice el amigo He-Man, desde Las Palmas de Gran Canaria, aquí en las Islas Canarias, aquí en España. Dice, encontré una tienda aquí que sí la tiene y más figuras que ya no trae Nicky. Oye, pues, enhorabuena, a seguir disfrutando. Mándame un correo, Luis, y te mando los datos por WhatsApp. Ok, ya lo concretamos. Muchísimas gracias, amigo. El amigo Enrique dice, no colecciono motos, pero la verdad es que es una pena que no hayan todos esos fantásticos vehículos que de niños veíamos en He-Man y los Masters de Universe y She-Ra. Totalmente de acuerdo. Es que por eso te digo, Mattel lo tiene súper fácil, o sea, para captarnos, pero no sé, llega un punto en que evidentemente esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el coleccionista se cansa. La gente de mi quinta, de entre 35 y 45, que son más o menos los que estamos coleccionando Masters of the Universe, nos quemamos, nos cansamos. Llega un momento en que te saturas de tanto stock o que te dejen colgado con la línea o que siempre saquen más de lo mismo, ¿no? Con lo cual, es lo que tiene, llegar a un punto en que se acabó, o sea, no están haciendo nada por captar nuevas generaciones. Si es verdad que sacaron la serie de Netflix, la de CGI, que está muy bien, han sacado figuras de acción, de hecho el castillo está por ahí muy bien, pero no sé qué pasa que no caló en las nuevas generaciones. Es que es muy complicado competir con las nuevas tecnologías de los videojuegos, los celulares, móviles, en fin. Es algo de locos. Al parecer las figuras que salieron de Shira Vintage no saldrán en Origin. Efectivamente, una pena. Apenas salió Shira y poco más, ¿eh? Una pena, la verdad, amigo retro. Seguimos. Y bueno, tenemos aquí lo que vendría a ser por enésima vez la que posiblemente sea una de las dos opciones que va a ganar sí o sí, la guarida de Lady Caesar, ¿no? A mí es que me encanta, ¿no? Y bueno, la verdad es que aprovechando, tocaría reflexionar un poquito, ¿no? Vamos a ver cómo va el tema de las votaciones. De verdad que se me está haciendo eterna la espera, porque hasta el 12 de octubre no vamos a saberlo a ciencia cierta. Tocará esperar a ver si en los próximos días, en las próximas semanas, Mattel evidentemente tendrá también que decir la hora de la retransmisión. Simplemente ha dicho el día que hará un especial en su canal de YouTube, con lo cual estaremos ahí pendientes para hacer una retransmisión, porque es que lo merece. Y por supuesto, vamos a ver, esperemos que suelte un poquito más de información, vamos a ver a la hora que será, ¿no? Vamos a ver, lo colecciono, al parecer, sí, a ver lo que dice el amigo He-Man, dice lo siguiente, si yo estoy ya muy quemado, Mattel muy mal, y de la nueva que van a sacar ni una cogeré, nunca escupas para el aire, querido amigo, que a lo mejor las ves y te gusta y pillas alguna como voy a hacer yo por ver la calidad de las figuras. Lo que dice las lunas de Eternia, me gustaría saber su opinión sobre la falta de calidad, sobre lo que se está viendo sobre las últimas figuras de Mattel Creator, Fangor y Lady Caesar. Bueno, pues ya te contaré cuando las tenga en mano. Evidentemente les haré un video unboxing y ya veré en sisu, en mano, a ver la calidad de la misma. Si es verdad que mucha gente se ha estado quejando a lo mejor de la calidad de la misma. O sea, algunos fallos de pintura, fallos de, por ejemplo, con Lady Fisher, que no han anexado la pieza esa de la cintura, ¿no? O sea, fallos de ese calibre que de verdad Mattel no se puede permitir a estas alturas, ¿eh? En fin, tocará esperar a ver. Está bestial esa playset de Lady Caesar. Totalmente de acuerdo, creo, amigo. Enrique Menéndez, ¡guau! Esa es una joya esa pieza, sí, señor. La verdad es que si el boceto está guapo, no me quiero ni imaginar la versión final. O sea, puede ser increíble. Si alguien no tiene el castillo de Grayskull, en Wallapop lo puede encontrar por 30 euros. Gracias por el aporte, querido amigo, pero prácticamente ya todo el mundo, o bueno, no sé, yo quiero creer que prácticamente todo el mundo lo tiene ya, teniendo en cuenta que en las tiendas MGI a 20 euros lo tienes a patadas. De hecho, yo estoy pensando incluso de hacerme con otro para customizarlo. No es para nada descabellado.
Nuevo de paquete, dice el amigo Enrique. Sí, señor. Lo de las votaciones entiendo que ellos se aguantarán el resultado para presentar ya el proyecto. Quizás por eso se tardaron para que les diera tiempo de diseñar mejor el playset. Pues mira, no es para nada descabellado, aunque me parece muy poco tiempo para... ¿Tú te refieres a que hagan, o sea, de los que han ganado, o sea, los dos seleccionados que hagan a lo mejor algún prototipo para mostrarlo en el evento? Vamos, uf, lo veo demasiado precipitado, ¿eh? No obstante, no sé, Mattel es una empresa potente y tan factible, igual es factible, podría ser, o a lo mejor ya lo tenían, vete tú a saber. En todo caso, muchas ganas de que llegue el 12 de octubre porque, vamos, se viene con todo, ¿eh? O sea, yo muy ilusionado y muy emocionado a la par. Ten cuidado porque las nuevas se rompen porque el plástico es de mala calidad. Ah, mira, lo tengo en cuenta. Hay dos extensiones más del castillo. Sí, efectivamente, vamos a ver, vamos a ver. ¿A qué te refieres? ¿Al castillo Grayskull? Sí, es verdad que hay un par de extensiones, ¿no? ¿Qué action figure podría tener esa guarida de Lady Caesar? Se ve genial ese prototipo. Hombre, partiendo de la base que ya Mattel no está anexando figuras en sus playsets, a los hechos me remito, la única que han puesto figura de acción fue la versión de Sorceress Minicomic en el Castillo Grayskull. Lo digo porque es otro palote negativo que quería resaltar en su momento, ya lo he hablado en varias ocasiones, relativo a la montaña serpiente, que no trae ninguna figura. La verdad que palote negativo en ese sentido. No les costaba nada anexar una figura de acción, ¿eh? Pero bueno, dudo mucho que con este playset o los dos próximos que vayan a salir les anexen alguna figura. Igual hacen como hicieron con el playset de Eternia. Según vaya subiendo la cantidad de patrocinadores, pues a lo mejor van anexando figuras, ¿no? A lo mejor por ese lado igual sí lo hacen. Entiendo que tienen dólares para que le metieran ganas a sacarlo, totalmente. Dinero sí le sobra, Mattel, más con el éxito que ha tenido la película de Barbie. ¿Eh? Ese playset de Lady Caesar sale ganador de costos, sí, sí, hombre. Está claro que podríamos estar aquí especulando, ¿no? De los precios de los posibles playsets. Pero yo calculo que eso, unos 250 más o menos. ¿Eh? La torre y la plataforma que hace de mazmorra. Vale, comprendo. Te refieres a la de Grayskull. Sí, 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 sí. Estaría genial. Pero bueno, vamos a ver. Ok, el de Grayskull, vale, ya te entendí. Alvis, que no te dije, hace tiempo un amigo fue a Madrid y me consiguió el He-Man y el Battle Cat con las gárgolas, una de las extensiones del castillo. Pues mira, genial, ¿eh? Enhorabuena, una pieza muy, muy a tener en cuenta. Pues bueno, queridos amigos, seguimos aquí disfrutando. Ya llevamos 1 hora y 5 minutos desde este en vivo directo, de verdad, disfrutando a tope. Vamos a saludar aquí al amigo Juan Prat desde Barcelona, España. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece el apoyo. Un fuerte abrazo. Y bueno, la verdad que disfrutando a tope. La verdad es que se me ha ido la hora volando. Muy ilusionado con todo lo que se viene ahora de cara a Masters of the Universe, ya no solo de Origin, sino de Masterverse. Recordemos que de cara al 2024, para terminar la línea, Mattel va a vender todo a través de Matic Creation, estemos pendientes de ello. Luego también va a lanzar esa nueva línea Cartoon, del cual apenas hemos visto esos prototipos, esas figuras que vimos en el San Diego Comic Con, tocará esperar un poquito. Deberían mostrar más información al respecto. Hay que estar pendiente en la cuenta de Instagram de Master, que es donde más suelen mostrar información. Algo que yo siempre he criticado de Mattel es eso, deberían hacer un poco como Hasbro, hacer eventos virtuales, algunos vídeos en su canal de YouTube donde nos informen y crean un poco más de motivación para que estén pendientes, ¿no? Porque vamos, en ese sentido sí es verdad que Mattel fatal, no le da el caché que se merece Masters of the Universe, o esa es mi impresión. Sí es verdad que la cuenta de Instagram es muy activa, pero Instagram en ese sentido está muy bien, pero necesita potenciar más su producto. Me da la sensación que no aprovecha las redes sociales como debería, en este caso hablando de YouTube, ¿no? Yo creo que debería darle más caña, más vídeos, más cosas, no sé, no sé. Esa es mi impresión en ese sentido, ¿no?
Dejen su like, sí señor, como dice el amigo He-Man, dejen su like. Qué grande el amigo He-Man, gracias por el apoyo. Sí señor, dejen los likes, niños, para compartir. Hola, Don Bunker, saludos desde Chile. Un fuerte abrazo, querido amigo. Aquí Luis Recoil reportándose, se agradece. El culto bárbaro, sí señor, desde Chile. Grandes amigos coleccionistas tengo en ese maravilloso país de nombre Chile. Gracias. Saludos, Juan, sí señor, aquí saludando. A ver si hacen la continuación de las Masters de Universe por donde se quedaron en los 80. O sea, tú te refieres a la línea 88. Pues bueno, ya sacaron a Slamurai y las próximas figuras van a salir seguro, pero ten por seguro que Mattel lo va a sacar en Matty Creation, siempre hablando de los prototipos estos maravillosos que se quedaron en el tintero, en preproducción y que no salieron, ¿no? Yada Hurt. Totalmente de acuerdo. Mattel debe tener canales de información directos con la comunidad de fans. Es que es tan fácil como eso. En ese sentido, Hasbro sí lo hace bien. Te hace tus Hasbro Pulse. Casi todos los meses tienes un programa dedicado a Power Ranger, a Transformer, a G.I. Joe, a Star Wars, que son las grandes líneas que tiene Hasbro, ¿no? Entonces, no sé, o sea, vamos a ver. Tan fácil como darle más potencia, por decirlo de alguna manera, a su canal en YouTube de Matty Creation y hablar bastante de Masters de Universe, hacer vídeos, hacer cosas, no sé, contratar a influencer, me presento voluntario, si hace falta, yo qué sé, es que me da la sensación que no le dan el poderío, el empuje final que le hace falta a Motu para llegar a más gente, ¿no? Con lo fácil que está hoy el tema de las redes sociales, que son hoy por hoy una herramienta de marketing digital brutal, que son lo que mandan aquí a nivel mundial, ¿no? Amigo Luis, te pregunto, ¿te gustó la serie de He-Man Revelation? Mattel debería hacer una retransmisión de He-Man Filmation. A ver, la de Revelation a mí hubo muchas cosas que me gustó, otras no. No está mal, evidentemente la serie estuvo un poco orientada a las nuevas generaciones, no me gustó nada que mataran a He-Man de entrada, en fin, es algo de locos. Pero bueno, me quedo con lo positivo, que fue la gran línea de figuras de acción de Masterverse, que están geniales. Que dicho sea, hoy me conseguí por menos de 15 euros, me conseguí al Speaker de la línea Masterverse, por aquello de que me quedé mordido por la línea Origin que no llegó, por la versión de Speaker Origin. Sí es verdad que tengo la versión de Motu Classic, pero bueno, lo vi en una juguetería a buen precio, o sea, encima tenía ahí unos pocos euros acumulados en una tarjeta virtual de dicha juguetería. Y bueno, y aproveché y dije, mira, me lo llevo, macho. Y ahí lo tengo y disfrutando a tope. O la peli de multiverso donde el anti-He-Man mata a todos los He-Man de todos los universos. El cómic es una joya. Totalmente de acuerdo, la verdad, amigo Enrique. O sea, tiene muchísimo, Mattel tiene muchísimo material para trasladar a live action o en series de Netflix o la plataforma que elija. O sea, lo tienen fácil. Incluso ellos mismos tienen el poder para crear un canal donde hagan todo eso. No lo sé, de verdad. Hombre, el amigo de Fear TV, muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos. Un fuerte abrazo para ti. Figurama solo un día, como digo, acá aprieto, eso manda 2 días mínimo. Sí, Madrid juega el domingo de local, me animo, dice. Pero amigo, el evento es en Madrid, en Móstoles, pero es a finales de noviembre, ¿eh? O sea, estaremos por ahí. Y sí, efectivamente es un día nada más. A mí también se me hace corto. Lo suyo es que vayan pensando en agrandarlo, ¿no? Y yo creo que 2 días estaría bien, un fin de semana, sábado y domingo, ¿eh? Poco a poco ese evento se va a consolidar y si no recuerden este directo, cuando pasen unos años se acordarán de mí, pero sí es verdad que ese evento de nombre Figurama se está agrandando más si cabe con cada nueva edición. De hecho, normalmente suelen hacer 2 o 3 ediciones al año, ¿eh? O sea que al loro con el evento, ¿eh? Es muy, muy bueno. Y bueno, amigos, somos 33 en el directo, de verdad. Tengo que decirles que lamentablemente por motivos ajenos a mi voluntad, tengo que ir cortando ya el directo. Ya mañana es lunes, toca madrugar, toca trabajar y demás, y bueno, con todo lo que eso conlleva. De verdad, muchísimas gracias a todos. Vamos a ir quitando por aquí. Y nada, se agradece muchísimo que estén todos aquí, de verdad, somos 32, me sabe mal cortar ahora mismo el directo, pero bueno, lo que les acabo de comentar son cosas que pasan.
Y les prometo que en la medida de lo posible en los siguientes directos vamos a ver si podemos dedicarle más tiempo. Y si lo hará dudas, pues me quedo con lo positivo que ha sido este ratito el compartir con todos ustedes, de verdad. Y bueno, vamos a ir poniendo los últimos comentarios. De una para acá conseguir todos los yoes en Europa. Sí, señor. Buenas tardes, al fin llegando al Skeletor Warrior. Oye, qué bueno, me alegro. Sí, señor. Lo que dice el amigo Enrique, hay que hacer fuerza para traer a España un evento o feria de juguetes donde vengan todas las marcas con sus productos. Estaría genial, pero vamos, viendo el tema de organización aquí en España es muy complicado. Hay mucha burocracia y demás, pero bueno, poco a poco se podría conseguir, claro que sí. Considero que Mattel es intolerante a las críticas. Su vocero para América Hispana fue muy puntual con lo que debían mejorar y no se visualizó el apoyo de la empresa a este caballero. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Evidentemente, quiero creer que te refieres al amigo Mike Bog. Desde aquí le mando un fuerte abrazo. Si está viendo el directo, efectivamente, yo creo que él mejor que nadie les había comentado lo que deberían haber mejorado, pero bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Gracias a ti, amigo Retro, se agradece bastante. Gracias a todos, sí señor. Ahí está, muchas gracias a todos. Muchas gracias por compartir, a ti también. Y para la próxima serie de motos sí que llega a haber otra cadena, sería la indicada, porque Netflix no es la indicada. Totalmente de acuerdo, querida amiga. Pues nada, queridos amigos, antes de despedirme, que tenía por aquí guardado, no sé si se los había mostrado, esto fue uno de mis primeros custom de Masters of the Universe Classic. Este señorito se llama Evil Faker y dentro de mi motuverso pues pertenece a la Horda. Es una versión de Faker, pero dentro de lo que debe ser la facción de la Horda, ¿no? Mi blog, en el blog del Búnker de Recoil, del cual lo tengo abandonado, todo se ha dicho, a ver si lo retomo y de vez en cuando hago algún artículo. Hablo bastante de él, básicamente es la versión 2, la versión 00 pre-Faker que abandonó el amigo Skeletor y Hordak lo cogió y lo modificó y lo mejoró un poco para hacerle ver a Skeletor que Hordak siempre hace las cosas mejor que Skeletor. Y bueno, y aquí está, esto es un poco la razón de ser de este maravilloso repintado que tampoco es que tenga mucha complicación. Eso por un lado. Y este es otro repintado custom que hice en su momento cuando coleccionaba Masters of the Universe Classic, en el cual no sabía que iban a sacar la versión Filmation de Horda que tengo por ahí en blister. Y bueno, aproveché y me hice este medio repintado del amigo Horda versión Filmation. Aquí lo vemos con esta arma de Trap Jab. Pues bueno, queridos amigos, esto era lo que les quería mostrar. De verdad, muchísimas gracias a todos por compartir el tiempo libre de ustedes, que para mí es lo más importante, aquí conmigo. Recuerden, yo soy Recoil y desde el Búnker de Recoil les animo a que disfruten de sus colecciones, sean felices y nos vemos en el próximo vídeo o directo, lo que se tercie primero. Vamos a ver. Aquí los últimos comentarios, muchísimas gracias. Ahí el amigo Julio, muchas gracias. Está genial, muchísimas gracias. Lo dicho, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. A ver si encuentro el vídeo de despedida, que siempre, nunca lo encuentro a última hora. Pues nada, queridos amigos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima retransmisión. Chao, chao.